Iniciar con el tema correspondiente al día de hoy, 24 de julio del 2013. En esta ocasión tenemos a nuestro compañero el doctor Jonathan Peña Briceño. Como ustedes saben y quienes lo han interconsultado, el doctor Jonathan es médico internista y está adscrito a Telemedicina Estatal. Doctor Jonathan, nuevamente bienvenido. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar su tema la primera vez y obviamente los médicos de las sedes que nos oyen y nos ven también ya han tenido oportunidad de consultarlo. En esta ocasión el doctor nos hablará sobre el tema hepatitis, iniciando obviamente con la primera parte, que sería el síndrome ictérico. Doctor Jonathan, le cedo la palabra para que continúe con el tema. Gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Es un placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a platicar acerca de uno de los síndromes que con mayor frecuencia vemos en nuestra práctica clínica, cuyo nombre es el síndrome ictérico. A mí siempre me gusta ahondar mucho en la fisiopatología, porque si podemos entender cómo se da el proceso de la ictericia, qué mecanismos nos pueden producir una ictericia obstructiva, si no es obstructiva, si es mixta, pues nos puede abrir mucho el camino para poder determinar o realizar un adecuado diagnóstico. Los diagnósticos no únicamente son clínicos, nos ayudan mucho en este caso los otros exámenes de laboratorio y también los exámenes, por ejemplo, un buen ultrasonido, una tomografía, una resonancia, incluso se puede realizar una CEPRE hasta a una biopsia hepática. Bueno, como definición, el síndrome ictérico pues incluye todas aquellas enfermedades que nos pueden producir ictericia. ¿Qué es la ictericia? Pues es la pigmentación amarilla de la piel, de las escleróticas, las membranas mucosas e incluso el plasma. Se va a producir por la acumulación en los tejidos de la bilirrubina, que es un producto del metabolismo de la hemoglobina. Puede deberse a diversas causas, como lo vamos a ir viendo poco a poco, desde la formación, el transporte, metabolismo y excreción de la bilirrubina. La ictericia, cuando nosotros hablamos de que un paciente clínicamente tiene ictericia, usualmente es aquel paciente que tiene un valor de bilirrubina mayor de 2. Dependiendo de la literatura, pues algunos van a decir que 2.5, otros arriba de 3 miligramos por decilitro. En promedio vamos a decir que clínicamente un paciente que tiene arriba de 2.5 miligramos por decilitro clínicamente debe tener ictericia. El rango normal de la bilirrubina en el suero pues puede ir de 0.5 a 1.2 miligramos por decilitro y tiene un predominio de la bilirrubina no conjugada o indirecta. El color de la piel pues depende del nivel de bilirrubina. Si está moderadamente alto, pues va a ser amarillento, mientras que si es más alto el nivel de bilirrubina, va a adquirir un color marrón. Como comentamos, la ictericia es una manifestación de muchas enfermedades, principalmente hepáticas, de las cuales vamos a ir hablando poco a poco. ¿Cuáles son las causas de ictericia? Bueno, pues tenemos un exceso en la producción de bilirrubina en la sangre, la cual no puede ser eliminada y se acumula en el organismo. Principalmente va a ser un ejemplo, pues todas aquellas anemias hemolíticas donde hay destrucción obviamente de los eritrocitos, hay una liberación del grupo M y ahorita vamos a ver la vía por la cual se produce incremento de la bilirrubina, en este caso indirecta. Otros son alteraciones en la conjugación de la bilirrubina, otra sería alteraciones en la excreción de la bilirrubina
y finalmente alteraciones en los cuales tenemos una obstrucción de la bilirrubina que se formó adecuadamente pero no puede ser drenada. Si nosotros queremos entender el síndrome ictérico, pues tenemos que entender cuál es el metabolismo de la bilirrubina. La bilirrubina es el producto terminal del metabolismo del grupo M. El 80% de la bilirrubina procede de la destrucción de los glóbulos rojos por el sistema retículo endotelial. ¿Qué es el sistema retículo endotelial? Pues son nuestros macrófagos que están localizados en el vaso, en el hígado y la médula ósea, que van a eliminar estos eritrocitos viejos. El 20% también se produce del catabolismo de los citocromos, de la mioglobina y de las catalasas. Todos estos también contienen en menor o en mayor grado grupo M. En un adulto sano, la producción diaria de bilirrubina es alrededor de 4 miligramos por kilogramo, es decir, en promedio un paciente puede tener de 200 a 300 miligramos al día de bilirrubina. El M de la hemoglobina, el grupo M, a través de una hemoxigenasa, que es una enzima, nos va a producir la biliverdina. Esta biliverdina va a ser reducida por una biliverdin reductasa, la cual nos va a producir la famosa bilirrubina indirecta, no soluble, que es tóxica para los tejidos. Si se acumula esta bilirrubina indirecta o libre, que son los dos sinónimos, es tóxica para los tejidos. Por lo tanto, esta propiedad de ser liposoluble hace que se tenga que unir a la albúmina para que se transporte. Este transporte lo va a llevar al hígado, donde se va a hacer el efecto de a través de una transferasa va a haber la glucosidación. Entonces, poco a poco vamos a ir entendiendo y vamos a tener el grupo M, se va a degradar por unas reacciones enzimáticas, nos va a producir la bilirrubina indirecta o libre, que va a ser transportada por la albúmina hasta el hepatocito, donde va a entrar al hepatocito, va a ser transportadas por unas ligandinas al retículo endoplásmico y donde con otra enzima, que es a través de la glucuroniltransferasa, se nos va a ver la conjugación de la bilirrubina y se va a producir bilirrubina directa o conjugada, la cual puede ser secretada a través de los canalículos biliares. A través de los canalículos biliares va a recorrer toda la vía biliar hasta llegar al duodeno, donde pues la bilis tiene, junto con los ácidos biliares, pues va a tener efectos. Entonces, ¿cuál es una característica muy importante? Pues que la bilirrubina no conjugada es liposoluble y su conjugación la convierte en hidrosoluble y así es eliminada en la bilis. Este proceso se realiza en el retículo endoplásmico, como lo mencioné previamente, a través de la glucuroniltransferasa. Aquí tenemos una imagen donde del lado izquierdo pues viene la albúmina unida a la bilirrubina no conjugada. Esta se disocia en la superficie del hepatocito, se une la bilirrubina no conjugada, se interna en la célula, es transportada al retículo endoplásmico y a través de la enzima glucuroniltransferasa se va a convertir en una bilirrubina directa o conjugada. Los conjugados de la bilirrubina se excretan por el canalículo biliar por un proceso dependiente de energía y así va a ser eliminada a través de la bilis. Este proceso, que es un poco complicado,
pues culmina con la eliminación de la bilirrubina conjugada en la primera porción del duodeno y va a continuar por el intestino, donde la betaglucosilada intestinal nos va a convertir esta bilirrubina conjugada en el estercobilinógeno, el cual la mayoría, el 90%, va a ser eliminado a través de las heces, lo que le va a dar su color característico, y un 20% se va a reabsorber hacia la circulación enterohepática, donde la mayoría de esta reabsorción va otra vez a circular a través del hígado, y a través de la circulación sistémica va a llegar al hígado, va a llegar al riñón a través de urobilinógeno, el cual va a ser excretado. Entonces aquí tenemos una imagen para sintetizar lo que hemos platicado, porque esto es lo más importante de todo. Si nosotros entendemos este mecanismo, pues podemos posteriormente inferir dónde están las alteraciones en el metabolismo de la bilirrubina. Entonces, habíamos dicho que los eritrocitos, a través del sistema retículo endotelial, que son los macrófagos del vaso, de la médula ósea y del hígado, van a liberar el grupo M, que se va a transformar posteriormente en bilirrubina indirecta, la cual va a entrar al hígado, va a haber una glucosilación, se va a formar la bilirrubina conjugada o directa, la cual va a ser eliminada a través de la bilis, va a llegar al intestino delgado. La mayor parte de este producto se va a eliminar por las heces, lo cual le va a dar su color característico, y una parte va a ser reabsorbido en el intestino y a través de la circulación enterohepática va a llegar al hígado nuevamente, donde se vuelve a reiniciar el proceso, y una parte a través de la circulación sistémica va a llegar al riñón, donde va a ser eliminado como urobilinógeno. Hay varias clasificaciones de la ictericia, sin embargo la más práctica pues es decir si hay una elevación de la bilirrubina indirecta y una elevación de la bilirrubina directa, o también vamos a tener enfermedades que van a tener un patrón mixto, tanto bilirrubina directa como bilirrubina indirecta. Dentro de las causas de bilirrubina indirecta, pues vamos a tener una sobreproducción del grupo M, que esto se presenta principalmente en la hemólisis. ¿Cuáles son ejemplos de enfermedades hemolíticas? Pues la esferocitosis, la talasemia, la eritropoyesis inefectiva, pues la anemia perniciosa. También en pacientes que han tenido hematomas muy grandes y que se reabsorbe esta sangre, pues nos va a dar un aumento de la bilirrubina indirecta. Enfermedades que tengan disminución en la captación y almacenaje de la bilirrubina, pues principalmente tenemos al síndrome de Gilbert, vamos a tener adquiridas por una hepatitis viral, por medicamentos, vamos a tener disminución en la conjugación de la bilirrubina, principalmente pues el efecto que haya una deficiencia en la enzima glucuronil transferasa, inhibición también, que esté esta enzima pero que no funcione adecuadamente, que también puede suceder con varios medicamentos, característicamente con el cloranfenicol. Y por el otro lado tenemos a la hiperbilirrubinemia directa. Esta se va a observar en la alteración en la excreción intrahepática. También podemos tener desórdenes adquiridos, que es lo que principalmente nosotros vamos a ver, como son enfermedades hepatocelulares agudas o crónicas, como una cirrosis, una hepatitis, una enfermedad hepática alcohólica, una hepatitis medicamentosa, colestasis por medicamentos, en sepsis, cirrosis biliar primaria, enfermedades, tumores que infiltren al hígado, y finalmente enfermedades que cursen con una obstrucción del drenaje biliar, como cuáles, pues una piedra en el colédoco, un cáncer de vía biliar, un cáncer en el ámpula de Vater, un cáncer pancreático, una estenosis biliar del conducto biliar, una colangitis esclerosante, puede haber
hasta parásitos que bloqueen el drenaje biliar. Bueno, sobre la sobreproducción, pues seguimos teniendo como causas a la hemólisis, que ya lo platicamos, una captación hepática alterada como el síndrome de Gilbert o medicamentos. También es el ejemplo de la ictericia del recién nacido. También tenemos el Krüger-Najar, que hay dos tipos, que es el tipo 1 y el tipo 2. Y una excreción hepática alterada, que nos va a dar un incremento en la bilirrubina conjugada, principalmente por colestasis inducida por medicamentos, sepsis, cirrosis biliar primaria, o una obstrucción biliar extrahepática, que ya sería una cuestión mecánica, cálculos, tumores o estenosis. Eso es lo que hay que pensar principalmente. La bilirrubina no conjugada o indirecta, pues habíamos platicado que es tóxica para los tejidos, principalmente en los recién nacidos. Cuando su elevación es muy alta, arriba de 20 miligramos, puede conducir a un cuadro que se conoce como kernicterus. En el adulto, los niveles muy elevados de bilirrubina no conjugada pueden producir encefalopatía. Incluso también pueden cursar con alteración en la función renal. Sobre el incremento de la bilirrubina no conjugada o indirecta, pues sus causas no se determinan fácilmente, rara vez se asocian a una disfunción hepática significativa. Es decir, vamos a empezar a poner ya, después de platicar acerca de la fisiopatología y del metabolismo, pues vamos a empezar a poner algunos ejemplos clínicos. Un paciente que cursa con hemólisis va a tener una producción suficiente de bilirrubina. De hecho, va a estar incrementada la producción de bilirrubina. Va a exceder la capacidad del hígado para aclarar esta bilirrubina indirecta, y clínicamente nos va a producir la ictericia que habíamos comentado, que se observa con niveles mayores de 2.5 miligramos por decilitro. Para darnos una idea, los pacientes que tienen anemias hemolíticas pues tienen una destrucción muy importante de sus eritrocitos. Por lo tanto, estos pacientes característicamente tienen elevaciones de bilirrubina por encima de 5 miligramos por decilitro. En los pacientes que tienen eritropoyesis ineficaz, por ejemplo los que tienen anemia megaloblástica, pues tienen niveles de bilirrubina indirecta alrededor de 2 o 3 miligramos por decilitro. En una ictericia hemolítica, pues vamos a tener un incremento en el tamaño del hígado, en el tamaño del vaso. También puede haber incremento de litiasis biliar. Es característico que estos pacientes desarrollen cuadros de cólicos biliares y posteriormente se les haga un ultrasonido y se documenten piedras. Y también pues tienen antecedentes familiares, principalmente los que son alteraciones ya hereditarias, por ejemplo anemias hemolíticas, pues ya existe el antecedente de uno o varios familiares afectados. En los casos en los cuales hay una captación hepática alterada, pues principalmente vamos a tener una ictericia leve, y en este caso quise poner el ejemplo de la rifampicina. Este medicamento se metaboliza en el hígado y frecuentemente también producen alteración de las transaminasas, sin embargo de manera transitoria. La rifampicina se utiliza mucho para el tratamiento de la tuberculosis. Entonces es por eso que se evalúa pues de manera mensual al inicio del tratamiento los niveles de transaminasas para ver si no hay una toxicidad por rifampicina. La conjugación alterada pues son síndromes genéticos. Tenemos como por ejemplo el Krüger-Najar, que es una alteración en la conjugación de la bilirrubina, y hay una alteración en la glucuroniltransferasa. Puede ser una disminución parcial o una disminución casi completa. Por eso vamos a tener el tipo 1, que es una
que es mucho más severa, con niveles que alcanzan de 20 a 45 miligramos por decilitro, y la tipo 2, que es menor de 20. No vamos a entrar en tantos detalles, pues son síndromes principalmente hereditarios. El síndrome de Gilbert, que ese sí lo podemos ver más frecuentemente en la clínica, se caracteriza por aquellos pacientes, principalmente varones, que cuando están desvelados, toman alcohol, se ven un poco ictéricos, y esto se debe principalmente a una mutación en la enzima de la glucuroniltransferasa, y por lo tanto hay un aumento en la producción o disminución en la captación hepática de bilirrubina. Estos pacientes característicamente siempre tienen, cuando están desvelados, deshidratados o tomaron algo de alcohol, pues usualmente se ven un poco amarillos. Este padecimiento es completamente benigno y no se relaciona con ninguna otra alteración. De las hiperbilirruinemias conjugadas, pues principalmente es un indicador de excreción de hepática defectuosa. Vamos a tener el drenaje biliar alterado y vamos a tener una secreción defectuosa de la bilis, lo que se conoce principalmente como colestasis. Y esto también se puede ver en lesiones hepatocelulares. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco cómo vamos a ir evaluando mejor a estos pacientes. Entonces, nosotros tenemos un paciente que clínicamente tiene ictericia. Pues lo primero que hay que hacer pues son unas pruebas de funcionamiento hepático, una biometría hemática que nos va a decir si tiene anemia o no tiene anemia. Número 2, unas pruebas de función hepática completas. Dentro de vamos a revisar la bilirrubina. La bilirrubina total va a tener las dos fracciones, va a ser la directa o la indirecta. La directa o conjugada o la indirecta o no conjugada. De ahí vamos a ver qué patrón hay, si tiene un patrón de bilirrubina indirecta o patrón de bilirrubina directa. La bilirrubina directa, para que nos acordamos siempre, es igual a obstrucción, y la bilirrubina indirecta pues va a ser igual a hemólisis. Y de ahí vamos a pedir las demás enzimas. Principalmente va a ser la fosfatasa alcalina, que cuando está elevada nos va a indicar que hay un proceso obstructivo. Vamos a pedir la GGT, que es la gamma glutamiltransferasa. También podemos pedir la 5-nucleotidasa. Podemos pedir un examen general de orina para ver si hay bilirrubina. Y de ahí también podemos pedir un ultrasonido. Y todo esto ya en conjunto ya podemos hacer varios diagnósticos diferenciales. La fosfatasa alcalina, pues cuando hay un proceso obstructivo, pues a nivel digestivo no se absorbe la vitamina K, por lo tanto estos pacientes pues pueden desarrollar prolongación de los tiempos de coagulación. Por eso es que se recomienda, el tratamiento sería 10 miligramos de vitamina K por 3 días, y estos factores de coagulación se restablecen. En un paciente que tiene cirrosis, por más vitamina K que le demos, pues no tiene con qué producir estos factores de coagulación. Eso sería como un dato clínico. Dentro también de la colestasis intrahepática, pues principalmente vamos a tener medicamentos, y vamos a tener que la destrucción de los canalículos en el hígado pues nos va a dar una alteración del transporte. Estos pacientes, típicamente los que tienen cirrosis biliar primaria, pues van a tener bilirrubinas altas. La acumulación de la bilirrubina directa nos va a dar comezón, eso es un dato clínico, nos va a dar prurito. Y pues vamos a tener un hígado cirrótico con todo lo que eso implica. Principalmente los anticonceptivos orales pues nos van a dar una colestasis o retención de bilirrubinas, para que nos entendamos, y también nos va a dar eosinofilia. En este caso ya vamos a hablar de una colestasis extrahepática, donde tenemos a la coledocolitiasis, que es una migración de un cálculo proveniente de la vesícula biliar hacia el colédoco. ¿Qué características nos va a dar? Pues nos va a dar un cólico biliar, nos va a dar una ictericia,
Si está obstruida el flujo biliar, pues esto principalmente nos va a dar fiebre y nos puede llevar hasta un cuadro de colangitis. Si esta piedra hace que refluya o que bloquee el drenaje pancreático, pues puede refluir y puede producir una pancreatitis. De ahí que una de las principales causas de pancreatitis en México, además de la alcohólica, pues sea la obstructiva. La sepsis, pues una alteración nos va a producir una alteración hepática completa y nos puede dar también colestasis. Principalmente pues vamos a tener gérmenes gram negativos y anaerobios. Y la enfermedad hepatocelular, por ejemplo, tenemos todos los tipos de hepatitis. ¿Qué tipos de hepatitis tenemos? Bueno, pues tenemos hepatitis infecciosas, que pueden ser virales, podemos tener hepatitis reactivas, podemos tener hepatitis por medicamentos. También cuando hay un choque, un choque hipovolémico, también puede haber hepatitis reactiva, y pues la cirrosis, que ya es una cicatrización del hígado, y esta ictericia, pues típicamente estos pacientes van a estar típicamente ictéricos con un patrón mixto. Dentro de la enfermedad hepatocelular, pues vamos a tener también la elevación de las transaminasas, elevación de tiempos de coagulación. El hígado produce proteínas, principalmente albúmina, va a estar bajita y vamos a tener disfunción, otros hallazgos de disfunción hepática. La obstrucción biliar extrahepática, pues ya lo hemos comentado, puede ser por una piedra que viene de la vía biliar. Esta piedra puede pasar, pero puede dejar una estenosis. Puede haber también casos de pancreatitis crónica. Y la obstrucción completa, que son estos pacientes que vemos mucho, que ya son alrededor de 40, 50 años, que los vemos muy ictéricos, con pérdida de peso, y que se les siente una masa, pues son pacientes que ya tienen usualmente cáncer de páncreas y que ya tienen una obstrucción completa del drenaje biliar. Estos pacientes ya tienen bilirrubinas alrededor de 30 o 40, una fosfatasa alcalina muy alta, y ya los pacientes que ya no pueden ser tratados quirúrgicamente, pues se les tiene que poner un stent para poder drenar la vía biliar. La vida media de estos stents son aproximadamente de 6 meses. Es lo que estábamos platicando, una obstrucción extrapancreática por neoplasia, como el carcinoma de cabeza de páncreas o de vías biliares. También puede haber ictericia. Los pacientes que están tapados van a tener una ictericia principalmente por bilirrubina directa o conjugada, van a tener una ictericia progresiva, van a tener una acolia permanente, es decir, van a ser evacuaciones blancas, van a tener coluria y el signo de Courvoisier, que es una vesícula palpable. La ictericia también, pues habíamos comentado, la hepatitis viral puede ser ABCDE, o también puede haber otras por otros virus. Hay que hacer serología, pues hay que pensar en todas estas etiologías y hacer serología específica. La hepatitis A, que es la más frecuente, pues esa es por contagio por vía fecal oral. Principalmente es de carácter benigno, el 95%, no deja secuelas, y la mayoría de los mexicanos pues ya tenemos anticuerpos para la hepatitis A. La hepatitis alcohólica, pues es una degeneración del hepatocito, va a haber mucha inflamación, puede cursar desde lo asintomático hasta la cirrosis. Obviamente ya la cirrosis pues nos va a dar unos datos muy floridos, que ahorita vamos a ver algunos signos. El cuadro clínico pues va a depender de la causa. Hay causas que van a ser progresivas y hay causas que van a ser agudas. La manifestación clínica pues va a ser la ictericia, va a ser acolia o coluria. Acolia, habíamos dicho, son heces blancas. La coluria es como la orina, se dice como tipo Coca-Cola.
Siempre que hay coluria y acolia significa que hay una ictericia obstructiva. También cuando hay obstrucción de la vía biliar, usualmente desarrollan mucho prurito, mucha comezón. Ese es un dato clínico. Nos vamos a complementar con algunos estudios, como habíamos dicho, como el ultrasonido, puede haber tomografía, puede haber CEPRE, puede haber resonancia e incluso puede haber biopsia hepática. El diagnóstico, pues habíamos dicho, pues lo vamos a ver pacientes ictéricos con escleras y conjuntivas ictéricas. Un dato clínico también es que se le pide al paciente que abra la boca, que suba la lengua, y en esta abajo de la lengua, cuando están ictéricos, es clínicamente muy evidente. La historia clínica detallada, pues primero la edad. Obviamente no vamos a pensar que un paciente muy joven pueda cursar con una ictericia de tipo obstructivo, un paciente menor de 10 años, y al revés, un paciente que tiene 50, 60 años con pérdida de peso, que poco a poco se fue poniendo amarillo, pues no vamos a pensar que tenga una ictericia de tipo hemolítico. También los factores a los que está expuestos, la ocupación que desempeñe, los medicamentos que toma, viajes recientes, antecedentes de alcoholismo, cirugías previas, tatuajes, prácticas sexuales. Y al examen físico, pues bueno, yo siempre les diría que se ve o no amarillo. Típicamente los textos antiguos donde venía que si era de predominio biliverdínico, o que si era más amarillo, que si era más verde, o si era más café. En realidad, pues clínicamente eso ya no tiene mayor trascendencia. Lo importante es hacer el abordaje completo. ¿Cuáles son los estigmas de hepatopatías crónicas? Pues tenemos las arañas vasculares, la circulación, la red venosa colateral, vamos a tener el crecimiento del perímetro abdominal, puede haber ginecomastia, atrofia testicular. Todos estos se presentan ya en casos avanzados de cirrosis. La palpación, como habíamos dicho, en una hepatitis aguda, pues vamos a tener un hígado aumentado de tamaño. Vamos a ver si se palpa la vesícula o si el paciente tiene antecedente de un cólico biliar y tiene un morfi positivo. También hay morfi positivo de tipo ecocardiográfico, ultrasonográfico, que es un dato importante. Si hay fiebre, si no hay fiebre, si se palpa una vesícula indolora, se dice como de porcelana o dura, pues se piensa en un cáncer de la cabeza de páncreas. Y pues los estudios que habíamos comentado, porque si bien hemos hablado mucho de la bilirrubina, pues también hemos hablado que hay muchos padecimientos que nos van a dar un patrón mixto de la bilirrubina. Una biometría hemática que vamos a buscar hemólisis, vamos a tener anemia, vamos a tener fragmentos de eritrocitos. Podemos tener también una prueba de Coombs, el perfil de pruebas de funcionamiento hepático que debe ser completo, debe de incluir bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina. Vamos a ver qué patrón tiene, si es un patrón de bilirrubina directa o un patrón de bilirrubina indirecta. Las transaminasas, usualmente las transaminasas en procesos virales siempre hablamos de las transaminasas, cuántas veces están elevadas sobre su valor normal. Cuando están muy elevadas, pues podemos hablar de una inflamación aguda, una hepatitis. Cuando están arriba de 1000, característicamente es por una hepatitis viral. La fosfatasa alcalina, siempre que esté elevada, pues hay que pensar en que hay un proceso obstructivo o está infiltrado el hígado. Y el examen general de orina, pues hay que buscar si hay la presencia o no de bilirrubina y de urobilinógeno. Los estudios por imagen, pues habíamos comentado del ultrasonido, que nos puede detectar si hay dilatación de vía biliar, si hay alguna masa, si hay alguna estenosis, si hay piedra. En este caso, donde está la flecha, pues se observa un cálculo en el colédoco. Cuando hay un cálculo en el colédoco es una coledocolitiasis.
un gamagrama hepático, principalmente para ver abscesos, tumoraciones. La tomografía, pues también la tomografía nos va a dar densidades, nos puedes decir si es un absceso, si es un quiste, si está aceptado, si no, si se puede también, el ultrasonido también nos puede dar Doppler para ver si esta lesión está vascularizada o no. La resonancia magnética, cuando hay sospecha de un tumor hepático, se puede realizar una resonancia magnética. Y una CEPRE, que la CEPRE es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que a través de un endoscopio especial pues se puede meter podemos llegar hasta la vía, hasta la ámpula de Vater, y en ocasiones se puede extraer pequeños, se puede hacer una esfinterotomía cuando hay una estenosis del conducto pancreático, o también se puede extraer alguna piedra o incluso algún parásito, ya ha habido varios casos. O también se puede tomar biopsia por cepillado cuando hay sospecha de un cáncer de la ámpula de Vater. Acá es un procedimiento en el cual se muestra un cálculo en el colédoco y pues el diagnóstico diferencial. Hay pacientes que tienen mucho consumo de beta-carotenos, principalmente en las zanahorias, papaya, y estos pues pueden verse ligeramente ictéricos. La diferencia es que ellos no van a tener pigmentación de las escleras. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues el tratamiento va a ser de acuerdo al diagnóstico que se realice. Si estamos hablando de una hepatitis aguda, pues se van a dar antivirales. Una hepatitis, la hepatitis A, el tratamiento es sintomático. En los pacientes alcohólicos, pues inicialmente se debe suspender el alcohol. En hepatitis tóxicas, pues suspender todos aquellos factores que creamos que son los desencadenantes. Si es una hepatitis B, se puede usar interferón, lamivudina. Si es la hepatitis C, pues interferón pegilado más ribavirina. Si hay colestasis, se deben utilizar suplementos de vitaminas y calcio. La obstrucción biliar se puede resolver por vía endoscópica. Actualmente eso es de lo principal que se realiza, pero si no se puede, pues también se puede realizar de forma abierta. Y en pacientes, por ejemplo, que tienen cirrosis biliar primaria, que tienen mucha comezón, se les puede dar medicamentos quelantes como la colesteramina. Y nada más. Como un resumen, pues prácticamente después de lo que hemos visto, tendríamos que separar pues las ictericias, las cuales son, podría yo definirlas como que son antes del hígado, que son prehepáticas, que son mixtas cuando afectan al hígado, y que son extrahepáticas cuando hay principalmente procesos obstructivos, que son piedras y tumores principalmente. Entonces, para hacer finalmente un resumen, acordarnos que cuáles son las principales causas de ictericias prehepáticas, pues es un incremento en la destrucción de los eritrocitos. Hay que pensar fundamentalmente en procesos hemolíticos. En procesos cuando tengamos una ictericia mixta, es decir, tanto bilirrubina directa como indirecta, pues vamos a pensar fundamentalmente en pacientes con cirrosis o con hepatitis principalmente virales. Y cuando tengamos pacientes con procesos obstructivos, o que podríamos decir posthepáticas, después del hígado, vamos a tener pacientes con bilirrubina directa alta, fosfatasa alcalina alta. Las transaminasas pueden variar, y considerar también pues los demás estudios que nos van a hacer de apoyo, que pueden ir desde biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepáticas completo, serologías virales, examen general de orina, hasta estudios de gabinete como el ultrasonido principalmente, que nos va a dar datos de dilatación de la vía biliar. Podemos ver piedras, podemos ver datos de estenosis, podemos ver lesiones, fundamentalmente a estudios más avanzados. Fundamentalmente, haciendo un diagnóstico correcto, pues se dará el tratamiento indicado para cada situación.
Eso es principalmente, en síntesis, lo que quería recordarles, porque el metabolismo pues sí es un poco complicado, pero bueno, poco a poco, después de irlo repasando varias veces, lo podemos llevar. Son de las pocas cosas que realmente lo podemos tener a la vista. En nuestro paciente ictérico podemos hacer, sin tantas cosas, podemos hacer diagnósticos precisos, y obviamente pues evitar estudios innecesarios y tratamientos erróneos. Okay, doctor, en los recién nacidos es normal que vengan con la bilirrubina aumentada, o ya es algo. Sí, de hecho se ve principalmente en los recién nacidos prematuros, en los cuales todavía algunas de las enzimas hepáticas todavía no están bien desarrolladas. Por eso hay varias, dependiendo del nivel de elevación de la bilirrubina, pues si es menos de 7, usualmente se utiliza fototerapia para degradar esta bilirrubina y evitar su acumulación, porque habíamos dicho que es tóxica, y en los pequeños pues puede producir alteraciones en el sistema nervioso central. Ok, gracias. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, doctora? ¿Un comentario? Doctor, solamente el producto en las mujeres embarazadas también se podría No, no se recomienda utilizar colesteramina. Ah, ok. Sí. Porque la colesteramina es un quelante. Entonces en las mujeres embarazadas también se puede utilizar fenobarbital, pero no está aprobado en uso de mujeres embarazadas. Ok. ¿Me escuchan en Chalcatongo? ¿Pueden abrir su micrófono? Es que ahorita no los veo. ¿En Chalcatongo algún comentario o pregunta? Pueden abrir su micrófono si gustan. No, ninguna pregunta, gracias. Gracias. En Coesida. ¿Alguna pregunta en Coesida, comentario? ¿Sí me escuchan en Coesida? En Tamazola. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, pues damos por terminada nuestra sesión de hoy, miércoles 24 de julio. No sin antes agradecerle al doctor Jonathan el haber colaborado con nosotros en la capacitación de este día. Doctor, pues muy agradecido, el tema fue bastante enriquecedor, porque pues hay que saber los niveles y ver qué pasa con la bilirrubina cuando está aumentada. Gracias por su exposición, y no sé si tenga algún otro comentario. Pues nada más, poco a poco iremos, si nos dan la oportunidad, iremos viendo más otros temas que van a complementar cómo evaluar los pacientes que tengan enfermedades hepáticas. Yo creo que de lo principal, antes de hablar de las otras enzimas, pues sería el metabolismo de la bilirrubina, para poder comprender poco a poco, ir armando este complejo rompecabezas, que parece complejo, pero una vez que se entiende, pues no resulta tan complejo, y nos da muchas herramientas para hacer diagnósticos correctos. Entonces, simplemente, como conclusión, bilirrubina indirecta, hemólisis o situaciones relacionadas con la destrucción de eritrocitos, elevación de bilirrubinas mixtas, problemas de cirrosis, hepatitis, y finalmente elevación de bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, problemas obstructivos. Eso sería con lo que me quedaría siempre como un recordatorio. Y obviamente podríamos ver después algo más sobre el hígado, ¿verdad, doctor? Sí, claro. Muchas gracias, doctor, y gracias por acompañarnos, doctora Laura, y a todas las sedes que estuvieron con nosotros
Les recuerdo que el viernes tenemos capacitación con el Hospital General de México para que estén presentes. Buenas tardes y hasta la próxima. Gracias.